Los Andes es una tierra de misterios, poco conocida, y desde la llegada de los europeos en el siglo XVI no se hizo una labor de rescate genuino de todos sus misterios. No se dio como mérito a esta gran tradición andina la existencia de filosofía, de artes, de ciencia, etc. Tenemos uno de los escritores de la AMEA, el doctor Juvenal Pacheco, quien ha venido develando parte de estos misterios y con fundamentos nos mostrar de que esta tierra de los Andes fue muy rica en todo lo que hemos comentado. Doctor Juvenal Pacheco, por favor, coméntenos un poco sobre sus investigaciones y sobre su visión literaria, filosófica y lo que depara el devenir del mundo andino. Muchas gracias por la oportunidad que me brinda. Bueno, el tema de no solamente filosofía inca, sino la cultura inca, la civilización inca, para mí es una cosa extraordinaria. Yo sostengo de manera categórica que es la única cultura y la única civilización que a través de toda la historia de la humanidad ha logrado vencer el hambre, la miseria, la desocupación del hombre. No ha habido absolutamente una cultura, otra civilización en el mundo que ha podido imponerse a su medio geográfico, ha logrado vencer diferentes dificultades. En ese sentido, yo vengo comprometiendo a diferentes colegas de la Universidad Nacional Santo Abad del Cusco para que puedan iniciar el trabajo de investigación y que no solamente se dediquen a repetir los libros mal escritos en Lima, en Estados Unidos o en Europa, porque el profesional actual tiene que ser ante todo investigador, y para ello indudablemente tiene que pensar en quechua, hablar quechua y escribir en quechua. ¿Por qué digo esto? Porque la estructura mental del pensamiento inca es completamente diferente a la estructura mental del pensamiento español, inglés, francés, etc. Y yo digo de que en la cultura andino-inca encontramos una serie de logros, de conquistas. Es el caso, por ejemplo, de que a todos los pueblos hambrientos o naciones hambrientas de Europa, incluso de Asia, estos pueblos andino-incanos han logrado solucionar sus problemas de alimentación solamente con los productos de la papa y el maíz. Pero al margen de esos productos, yo creo que hay unos principios axiológicos o valores como los principios de solidaridad, de hermandad, de fraternidad, de reciprocidad, que no predicaron, sino que practicaron cotidianamente. Todos los días practicaban en el seno del hogar, de la colectividad, a nivel continental. Por eso yo digo, la gran nación continental del Tahuantinsuyo, una suma de 400 naciones. Es cierto que en cada colectividad se respetaba su estructura política, social, económica, sus manifestaciones culturales, pero había manifestaciones culturales continentales como por ejemplo el aprendizaje del idioma quechua o runasimi. Ejemplo, la praxis de esos principios axiológicos de hermandad, solidaridad. Entonces yo digo que todos los profesionales de todas las carreras pueden hacer sus trabajos de investigación de esa cultura tan extraordinaria y que por delante aún nos falta escudriñar, porque los historiadores, algunos intelectuales de Lima, de Europa especialmente, han querido utilizar categorías que se han aplicado en Europa o en Asia, como por decir, por ejemplo, imperio. Esa gran nación continental del Tahuantinsuyo nunca ha sido un imperio. El Inca nunca ha sido un emperador, sino de que ellos han sido una suma de naciones, ¿no? Y el Inca quiere decir gobernante, y como gobernante tenía su preocupación sustancial por su colectividad, por sus semejantes. Por eso el Inca era como un padre espiritual. Y en el campo religioso, por ejemplo, nos hablan de que ellos creían en el sol, en la tierra, en los ríos. Totalmente falso. Ellos nunca han dicho Dios sol o diosa tierra, sino han dicho Padre Sol, Inti Taita, Pachamama, Madre Tierra. Entonces yo creo que hay que escudriñar, y nosotros a través de ese libro Filosofía Inca y su producción al futuro, en primer lugar hemos querido demostrar en qué consistía la cultura incana, y hemos demostrado de manera científica qué se entiende por cultura, cuáles son los elementos integrantes de la cultura. Luego tratamos del tema de la civilización,
tratamos el tema de la escritura, de la historia, de la filosofía, de la ciencia, de la tecnología. Y cuando nos hacemos mención a la filosofía inca, no solamente demostramos de manera objetiva la existencia de la filosofía inca, sino hemos querido sostener de manera categórica que la filosofía inca era superior a la filosofía europea de aquella época. ¿Por qué digo eso? Porque los principales pensadores de las naciones europeas consideraban que la Tierra era plana, era cuadrada y carecía de, o no tenía movimiento. En cambio, en el mundo andino inca sabían perfectamente que la Tierra era esférica, estaba en constante movimiento y que todos los elementos del universo estaban en constante interacción. Entonces yo me pregunto, a la luz de la ciencia de la física actual, de astronomía, etc., ¿dónde estaba adelantada la filosofía? ¿En Europa o acá en el nuevo continente llamado América? Por eso sostenemos de que para nosotros había una filosofía muy elevada y fundamentalmente, digo, estos principios axiológicos de solidaridad, hermandad, fraternidad, no solamente eran unas prédicas cotidianas, como actualmente lo vienen predicando los católicos y algunos supuestos cristianos, la enseñanza extraordinaria de Cristo, ama a tu prójimo como a ti mismo, cuando en realidad ellos mismos no lo practican. En cambio, en el incanato, esos principios de solidaridad, de hermandad, de fraternidad se practicaban cotidianamente.